¿Sabías que Jesús quizás murió en Japón a los 106 años y tuvo 3 hijas? Hoy te voy a contar sobre la teoría que está escrita en los documentos de Takenouchi. Y antes de comenzar el video ya voy aclarando de que esto no es tratando de faltar al respeto a la religión católica, evangélica o a cualquiera de sus ramas, sino que simplemente quiero contar esta historia como una leyenda más de las tantas que hay sobre la figura de Jesucristo, que al ser uno de los personajes históricos más importantes de la humanidad siempre va a tener ese tipo de controversias, mitos, leyendas y relatos. Que si tuvo esposa, que si fue de piel oscura o que era pariente lejano de Messi. Y al hacer esta aclaración ya más o menos vamos a tomarnos este video como lo que es un relato sobre una leyenda. En fin, mucho de esta teoría se sostiene en que no hay mucha información sobre la vida de Jesús entre su juventud, más o menos los 21 a los 30 años, lo cual te llama mucho la atención, porque mucho lo de su vida se centra en su nacimiento y los sucesos previos a los 3 años antes de su crucifixión. Incluso también hay teoría de un Jesús visitando, por ejemplo, la India o Gran Bretaña. Se dice que en esa época Jesús llevó una vida millennial aesthetic, viajando por el mundo conociendo personas, culturas y lugares diferentes. ¿Se imaginan a un Jesús en esta época teniendo Instagram? Sí o sí iba a ser el man que se saca fotos en paisajes y iba a poner puro versículo de la Biblia. Y en uno de esos viajes paró en la isla de Japón, específicamente cerca de Kioto, donde fue instruido por monjes budistas e inclusive tuvo un nombre en japonés: Daitenko Taro Yurai. Hasta parece nombre de personaje de anime. Yo ya había leído varios artículos donde proponían de que quizás en algún momento de su vida Jesús sí tuvo contacto con la cultura y la religión budista, ya que el judaísmo que él profesaba, recordemos que él no era cristiano católico en esa época, sino que más bien era judío, tenía muchas similitudes con estas creencias budistas que son más pacíficas, de amor, no a la guerra, etc. Y quizás de ahí viene la famosa enseñanza de Jesús: amad los unos a los otros como yo los he amado. Entonces nuestro querido Jesús, con todas las enseñanzas nuevas que había adquirido en Japón y en otros lugares de Asia, retorna de nuevo a su hogar, en donde empieza así ya la historia que todos conocemos. Pero ahora empieza la parte más interesante del relato. Una vez que Jesús es capturado por los romanos antes de su crucifixión, en este relato, en esta leyenda, no pasa lo que sostiene el Nuevo Testamento y cambia un poco la historia. Y dice que Jesús, antes de ser crucificado, hace un cambio. Cambia de lugar con su hermano Izukiri. Sí, en este relato, en esta leyenda japonesa, Jesús tiene un hermano. Entonces el verdadero Jesús, al salvarse de la crucifixión, viaja a través de la Siberia, que hoy vendría a ser la parte de Rusia, hasta Japón, específicamente en lo que hoy es Aomori, en la ciudad de Shingo. Todo esto no sin antes llevarse un mechón del cabello de su madre, la conocida Virgen María, y la oreja de su hermano sacrificado Izukiri como recuerdo. Una vez llegado a Japón, Jesús se asienta y vive una vida normal e incluso se casa con una japonesa llamada Miyuko. Sí, en este relato Jesús tiene una waifu japonesa y tuvo 3 hijas, vivió hasta los 106 años y trabajó toda su vida plantando ajo. La verdad que si te pones a pensar, no es una historia tan inspiradora como la que se relata en el Nuevo Testamento, pero es lo que dice esta leyenda. Sus restos yacen en los terrenos de la familia Sawaguchi, que a su vez supuestamente son la descendencia directa de Jesús y no una francesa carilinda como lo muestran en el Código Da Vinci. Ahora mismo en la ciudad de Shingo se recrea en esta leyenda, que surgió de los manuscritos de Takenouchi que aparecieron antes o durante la Segunda Guerra Mundial y también desaparecieron en la misma época. Algunos dicen en un incendio, que es muy casual, o casualidades de la vida, ¿no? Y acá hago un punto aparte. ¿Qué será que pasó con los documentos originales? Porque supuestamente estos documentos originales fueron escritos por el mismísimo Jesucristo. Y recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los japoneses como los alemanes les encantaba hacer varios tipos de experimentos.
y entre esos experimentos había experimentos esotéricos y de espiritismo. Y bien se sabe al día de hoy que el señor alemán de la barbita de Chaplin, que no se puede pronunciar su nombre, era una persona muy interesada en este tema. Bueno, lo interesante de estos manuscritos que encontró Takenouchi es que fueron escritos supuestamente por el mismísimo Jesucristo, en donde él relata cómo escapó de la crucifixión y fue a parar a Japón. Hoy en día es una atracción turística del lugar donde yace su tumba, incluso hay una cruz de madera que es visitado por miles de turistas todos los años. También se puede ver una copia del manuscrito en la pequeña ciudad que por esta leyenda se ha convertido en un atractivo turístico y ellos obviamente lo explotan al 100%. Aunque recordemos que Japón es un país sintoísta budista y ni aún así con el mismísimo Jesucristo yaciendo en sus tierras, la religión católica no ha captado fieles aquí. Incluso se dice que en Shingo, lugar de la tumba de Jesús, solo existe o vive un solo católico en el lugar. Lo que sí, año tras año se hace el Festival de Jesucristo, pero no como lo haríamos en Occidente o en el Vaticano, sino más bien al más estilo oriental y japonés. Ya muchos canales de televisión, entre ellas la BBC, han cubrido esta historia que por más pintoresca y llamativa, no deja de llamar la atención y hacernos varias preguntas. En dicha entrevista también aparecen los que son supuestamente hoy en día la descendencia directa de Jesús, y ni ellos creen al 100% que su sangre proviene del mismísimo Jesús de Nazaret. Y es que según esta teoría, en Japón a Jesucristo no se lo tiene como el Hijo de Dios, sino como un mártir más de la causa católica, cristiana o como les quieras llamar. Y hay que recordar que en otras culturas y religiones Jesús sí existió, como por ejemplo en la religión musulmana, donde Jesús es un profeta pero no es el Hijo de Dios. Esta derivación de Hijo de Dios proviene de la época de Constantino I en el concilio de Nicea, que tú te andas y hablando onda calle capé. Fue cuando todos los obispos y religiosos de la religión cristiana se reunieron para ponerse de acuerdo con muchas ideas. El emperador quería una religión unificada para así evitar una futura guerra civil, porque estaba ya un poco denso la situación entre los mismísimos cristianos, se estaban peleando entre varios bandos, y en dicho concilio entre todos llegaron al acuerdo de que Jesús sí era el Hijo de Dios, porque había otros que decían que Jesús no era el Hijo de Dios, e inclusive había bandos que decían que Jesús y Dios eran la misma persona o el mismo ente. Pero obviamente este acontecimiento fue muy importante para la historia de la humanidad, porque de ahí proviene muchas de las creencias que hoy practicamos los católicos y los evangélicos en una religión católica cristiana que es de las más grandes del planeta. Pero volviendo al tema del video, la pregunta es, ¿qué realmente pasó con Jesús? ¿Y será que el Salvador de la humanidad llevó una vida normal como cualquiera de los seres humanos? Pero eso te toca responder a vos en los comentarios. Gracias por mirar el video hasta el final. No olvides de darme un like, a mí me ayuda bastante. De suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido y te leo sí o sí en los comentarios.